Bienvenidos a un nuevo episodio del Uphill Podcast. Hoy tenemos a un invitado especial, José Sáenz, uno de los mejores triatletas no solo en Guatemala, sino en toda la región. Hoy venimos a platicar un poco de este deporte. José también es coach, así que creo que van a ir saliendo temas súper interesantes, también de sus competencias, de su aventura en el ciclismo de ruta que ha estado explorando últimamente y de todo lo que el deporte significa para él. Yo me identifico mucho con José, que él es una persona que vive por el deporte y para el deporte, que da la vida por sus alumnos y que quiere ver crecer el deporte en toda la región. Así que José, vos, muy agradecido por tenerte aquí. Qué alegre poder platicar un ratito y contarle a la gente de tus experiencias. Sí, cabal, aquí muy contento de la oportunidad de venir a compartir un poquito de lo que ha sido mi carrera deportiva y pues empecemos. Buenísimo. Antes de empezar, tenés un apodo. No todos se lo saben y no sé si te va a caer bien que lo saquemos en cámara, pero ¿por qué te dicen élite? Bueno, élite, bien, eso lo conoce la gente de la vieja guardia. Empezó cuando yo inicié en el triatlón. Realmente, por mi papá siempre hizo deporte y como que yo con el grupo con el que estaba entrenando, que realmente yo empecé novato, realmente la piscina, el agua al principio me costaba muchísimo. Y contando historias y demás, un día uno de los nadadores más fuertes se metió a mi carril y como que yo no logré ver y salí antes que él. Entonces como que él estaba haciendo unas repeticiones fuertes y al final de cuentas cuando estás haciendo intensidad te molestas y entonces luego dijo, este parece élite. Y realmente desde ahí me quedó el élite. Y bueno, de ahí poco a poco se fue regando la bola hasta que realmente después comencé a ser coach y pasé de ser del élite a ser el coach. Así que el élite no era por ganar carreras, sino porque creía que era élite. Cabal. Pero la verdad es que no me molestó para nada el apodo. Está bonito, ¿no? Cabal. Si me quieren decir élite, ya saben que también acepto el apodo a todo. Y empecemos por el presente. Venís de ganar la triatlón de San Cris, segundo en 73 del Paredón, y de ganar tu cuarto hombre maya en Petén. Contanos estas carreras en el orden que querrás. Sí, la verdad es que fue un último mes bastante cargado, con bastantes sorpresas, por decirlo así. Tuve un par de lesiones previas a la primera competencia, que fue el hombre maya a finales de junio. Primero tuve un temita con el hombro. Realmente me frenaron en seco y solo sentí como el hombro tronó. Y me quedó molestando y hasta la fecha todavía estaba en fisioterapia y más se me ha costado salir, pero dije yo, una de las mejores armas muchas veces es el silencio. Entonces no voy a decir nada para que nadie sepa nada y al final de cuentas lo logré llevar, he logrado llevarlo con fisioterapia y demás y pues ahí ahorita ya va saliendo. Entonces primera carrera fue hombre maya, que sí es una de las pocas competencias de distancias cortas que preparo, porque ya la he ido ganando. Este año igualaba el récord de más veces ganadas consecutivas. Entonces sí era lo que venía preparando y fue como que, me pasó, pero no voy a decir nada, voy a tratar de llegar lo mejor posible. Y así fue, logré, y también me enfermé. Esa semana previa al hombre maya estaba con antibiótico y demás, pero dije, no voy a decir nada tampoco y a ver cómo responde. Y gracias a Dios, el cuerpo, creo que también la mente te juega mucho, pero en este caso ya después de 20 años de estar haciendo triatlón, creo que la experiencia también y la seguridad que vos vas ganando año con año ayuda muchísimo. Entonces fue la triatlón de hombre maya que logramos ganar el cuarto año consecutivo. Después tuvimos, creo que fueron 2 semanas después, la triatlón del Paredón, el 70.3. Contento con mi performance por lo mismo, que había venido con este tema de las lesiones y todo. No quise como de contar mucho ni demás, como que los más cercanos iban sabiendo, pero porque si no después lo agarro como una excusa o la gente piensa que es una excusa cuando realmente fui y realmente iba sin ningún tipo de presión por lo mismo. Mucha gente sí sabía que como que quería ir a ganar porque siempre que voy trato de hacerlo. Pero haces el deporte, vos sabes que no todas las carreras salen como uno quiere y en este caso sí logró salir, fue un muy buen resultado. Segundo lugar, a 2 minutos del primer lugar, Raúl Tejada, que es un monstruo realmente, vos sabés. Y pues bueno, la triatlón de San Cris, que había quedado bastante cansado, pero después dije no, también vamos, que es el tercer año consecutivo que también la gano. Entonces contento de ahorita recuperando y ya pensando en las próximas carreras. ¿Y qué es lo que te motiva a regresar a las mismas carreras una y otra vez?
Sabemos que hay muchas carreras, pero cada quien tiene sus consentidas, me imagino. Sí, en mi caso, ponerle una de las carreras a nivel Ironman es el Cozumel. O sea, yo amo esa isla y al final de cuentas vos sabes que cada carrera es diferente. O sea, vos vas a la misma competencia, hay 2000 competidores y hay 2000 historias distintas de la competencia, ¿no? Entonces, me gusta repetir también las competencias porque ya conoces el recorrido y sabes dónde vas fallando y dónde puedes ir mejorando. Entonces, es como parte del... ir como dando un golpe de autoridad en ir rompiendo récords, se podría decir. Sí. Vale. Y vos me decías que al final quedaste a 2 minutos de Raúl Tejada, que es alguien muy reconocido en el deporte, y algo que me interesa mucho es escuchar esta historia de cómo vos año tras año te vas acercando a los mejores atletas, rebasando a muchos atletas a nivel internacional, y me imagino que tu motivación no es ganarla, Raúl. O sea, yo por lo que te conozco sé que sos alguien que es muy disciplinado con su entreno y muy variado, pero ¿cuáles son esas motivaciones que te siguen empujando a mejorar constantemente? Creo que mi mayor motivación es la gente a la que entreno. Creo que es enseñar con el ejemplo. ¿Ya? O sea, esa es una de las cosas por las cuales sigo en esto. La verdad es que solo soy bien agradecido con saber que me puedo levantar cada mañana y poder entrenar, poderme sacar el jugo. Este tiempo que no estuve nadando y me daba la gente que muchas veces se queja, la natación, yo, cuando diera yo de poder estar así mismo, vos sabes que hay gente, que ha pasado por accidentes y ya no pueden regresar al deporte. Entonces yo siempre soy como agradecido en ese tema de que lo puedo seguir haciendo y lo puedo seguir haciendo a este nivel, que no toda la gente puede. Actualmente estoy en una transición porque el coaching ha venido creciendo mucho y vos sabes que conforme vas creciendo tenés que ir dedicándole más tiempo. Entonces antes era alguien que me levantaba a las 7 de la mañana muy tranquilamente, parecía señora de las lomas, y me iba a entrenar a las 8 y regresaba a las 9:30, 10 de la mañana, desayunaba tranquilo, pero realmente perdía toda la mañana y ya no podía dedicarle mucho tiempo al coaching. Actualmente ya estoy madrugando y tratando de estar sentado a las 8 o 9 de la mañana en la computadora para poder atender bien a mis atletas. Me encanta. Yo todavía sigo levantándome a las 7 o 8 de la mañana. Yo sí ya no puedo. Pero... me identifico con señora de las lomas. Sí, no, pero creo que entiendo esta motivación que me decís del hecho de que estás dejando un legado y que la gente a la que vos le estás sirviendo, también ellos, al final, sus propios logros, pero más que todo el proceso que comparten con vos, creo que es el aprendizaje. Total. Vos, como has visto que también ser coach te ayuda a vos a aprender más rápido como atleta. Totalmente. Sí, aprendes mucho mismo de cada persona. Ponerle, tengo un par de early birds que 3:30, 4 de la mañana, 4:30 están entrenando. Yo, ¿cómo esta gente puede? Pero realmente la motivación y la determinación. Entonces creo que eso es parte de lo que me ha ido como enseñando a decir, sí se puede, o sea, cabrón. Obviamente ponerle, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro tema del sueño. Entonces era como mi excusa de como todavía soy pro y compito como pro, entonces tengo que dormir mis 8 horas, pero también ya tengo otro tipo de responsabilidades que ya no me deja levantarme a las 7. O sea, simplemente lo que tengo que hacer es ser más disciplinado en acostarme más temprano. ¿Ya? Sí. Porque de que se puede, se puede. Porque ponerle algo interesante que me dijeron, vienen diciéndome desde chiquito, es que cuando entres a la U, ya no vas a poder seguir haciendo el deporte a ese nivel. Cuando te gradúes de la U y te toque trabajar, ya no vas a poder hacer el deporte a ese nivel. Después, cuando te cases, ya no vas a poder hacer el deporte a ese nivel. Gracias a Dios he logrado, obviamente, al final de cuentas, ahora termina siendo como parte de mi trabajo, pero busqué una manera de poder seguir haciendo lo que más me gusta y me apasiona. Entonces realmente es, por ende, también como que soy bien agradecido en tratar de seguir haciendo bien las cosas. Entonces creo que esa es una de las cosas que me motiva y al final de cuentas el que quiere puede. Sí. Eso es algo que me he dado cuenta yo. Dentro de cada obstáculo que vas teniendo vos, la manera en que afrontar las cosas, o buscas una excusa o buscas una forma de salir. Sí. Sí, nosotros usamos mucho esta frase de conquista tu cima, que esta frase es literal, como vas a tener un reto enfrente y como atleta y como persona es superar ese reto que tenés enfrente de la mejor forma, y creo que no hay nada mejor que el deporte para aprender esto. Termina siendo como una terapia también, ¿va? Sí.
totalmente. 100%. Cabal. Mira, y contame un poquito, ahorita nos decías que tenías una lesión en el hombro y creo que otra en el tobillo. Ajá. El triatlón, a pesar de ser 3 deportes y que también a veces metes fortalecimiento como un cuarto deporte, ¿te ayuda a prevenir lesiones? ¿Qué tipo de lesiones son las que hay en el triatlón, las más comunes, y cómo la gente las puede tratar? Pues mira, de hecho sí, yo trabajo el tema del fortalecimiento como prevención de lesiones, ya, porque al final de cuentas es algo como siempre se habla que la prevención es lo más caro, pero también al final de cuentas termina siendo lo mejor para poder vos seguir teniendo un entrenamiento continuo. Entonces, de esa manera yo he logrado, por medio del fortalecimiento, estar bastante aislado de muchas lesiones por la cantidad de carga que emitemos, ¿ya? Muchas veces las tendinitis son los que tenemos a la vuelta de la esquina, pero es porque vos no tenés el fortalecimiento adecuado, tenés un desbalance de fuerzas, entonces simplemente lo que truena es el tendón. Ya no logras darle el soporte con los músculos, y entonces donde tenés una inflamación en el tendón, y eso es lo que al final de cuentas buscas con el fortalecimiento. Después, otra lesión bien común en el tema del triatlón o del ciclismo son las caídas, que muchas veces a los triatletas nos toca dejar de nadar por el tema de las caídas, por infecciones y demás. Pero tuve una época donde fui ciclista, me voy a adelantar un poquito, pero cuando fui ciclista en mi segunda vuelta a Guatemala, me caí. Terminamos de subir la etapa reina, y antes de bajar a Xela, o bajando para Xela, había un túmulo, y después yo pasé por todos pasaron por la izquierda, yo pasé por la derecha porque ahí se pueden caer, entonces yo voy a prevenir, y cuando yo salté había arena en esa parte. Entonces caí como medio de lado y una vez se me fue la bicicleta. Entonces, si te das cuenta de toda esta cicatriz, es de esa caída. Yo al día siguiente todavía traté de salir en la siguiente etapa y no logré. Era un circuito en San Marcos donde tenía 17 túmulos por vuelta y eran creo que 8 o 10 vueltas. Entonces eran como 200 túmulos que realmente terminé la primera vuelta, y en un túmulo me iba a caer otra vez y dije no, esto realmente ya no se puede, y era un dolor extremo. Ahí tal vez te paso un par de fotos donde me tocó retirarme, y ahí estaba mi papá apoyándome. Pero después tenía vuelta a Costa Rica, vuelta a Panamá al siguiente mes, y el entrenador me dijo, no, o sea, vos vas a ir a Panamá y te doy 3-4 días para que se te baje la inflamación y empezamos. Y yo salía con una como venda y espadrapos ahí para proteger la herida, y así me tocó. Obviamente iba con mucho más cuidado en las bajadas y en los túmulos, en los hoyos, pero en el tema de las subidas iba a seguir entrenando bien. Entonces, el tema del que quiere puede. Sí. Mencionabas a tu papá. Tu papá, me contabas que hacía triatlón y que de ahí tal vez es donde nace la pasión. ¿Cómo viene esto en la sangre? Sí, así es. Es una historia bastante larga. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Mi papá fue de los fundadores de la primera asociación de triatlón en Guatemala, con Gabriel Aderlein y otro montón de gente, el Secoyas y otros. Y él hizo, entonces como que nos contó siempre. Yo viví en Huehuetenango, donde realmente no teníamos una piscina, o sea, era una piscina de hotel de como 10-12 metros, donde realmente aprendía a nadar con una profesora. Y después teníamos un turicentro donde ni siquiera filtro tenía esa piscina. O sea, no mirabas el fondo y demás. Entonces, infecciones en los oídos y demás. Entonces, en Huehue costó mucho ese tema del triatlón. Entonces, como que mi hermano hizo un tiempito. Entonces, ahí como que yo comencé. Y esta primera triatlón donde yo dije, yo quiero ir, y mi mamá, no estás listo, tenés que prepararte más. Y yo, no, yo quiero ir. El día antes o 2 días antes me dijo, ok, vas a hacer esta ruta. Me llevó a hacerla y me dijo, ok, si estás listo, vamos. Y me trajeron a Guate, fue una triatlón como son infantos juveniles, son distancias bien pequeñas, en la San Carlos. O sea, yo parecía pelota de ping pong en la carrilera, iba por todos lados, salí de último. Eso sí, agarré la bicicleta, y porque yo vivía en Huehue, en las afueras, hacía mucha bicicleta en montaña, por las ruinas de Saculeo, no sé si vos conocés, hay un río, y me iba por toda la vereda. Tenía 3 pastores alemanes que realmente me cuidaban mucho, y la gente sabía, eran perros que estaban entrenados, entonces la gente no se acercaba y mis papás estaban tranquilos. Un niño de 8 años entrenando solo. Realmente no era un entreno, siempre fue como muy empírico. Mi papá nunca tuvo el conocimiento de entrenador, pero siempre estaba y tenía esa idea. Entonces me hacía con un plancito de entreno y demás en las carreras del colegio y así. Y así fue como realmente empecé. Y
pasé por muchos deportes. Mi papá siempre fue, o mis papás, mejor dicho, porque mi mamá también eran de, hagan lo que quieran, pero tienen que hacer un deporte. ¿Ya? Entonces siempre a los tres, cuando estábamos en el colegio, ya en la universidad yo fui el único que seguí realmente, pero a los tres somos tres hermanos y a los tres nos gusta hacer deporte, pero yo fui el único que seguía este camino ya de como el competitivo, el alto rendimiento. Entonces pasé por bicicross, pasé por tenis de mesa, tenis de campo, karate, natación, obviamente, campo traviesa. Hice muchísimo, pero realmente el que me gustó, el que me apasionó, terminó siendo el triatlón. Ya cuando nos trasladamos a Guatemala, ya empecé con mi papá. Conoció a mucha gente que seguía actualmente en el medio y creo que fue parte fundamental el tema de llegar como con atletas claves como Carlos Trilli, ponele, no sé si lo ubicaste, fue el mejor triatleta en su época. También estaba César Juan, que fue uno de los entrenadores que tuve, Chechita, que ellos me fueron llevando y poniendo donde realmente tenía que estar y después me fui topando con mucha otra gente que realmente ha sido quien me ha ayudado a ser quien soy hoy. Sí, y bueno, me identifico mucho con vos. Mi mamá tenía la misma regla en mi casa de siempre hacer un deporte y cabal pasé haciendo de todo y al final creo que uno encuentra lo que realmente te apasiona, lo que reúne todo eso que te da el deporte. Pero no me quiero ir por ahí, sino mucha gente usa la excusa de que en Guate no tenemos las calles ideales, que no tenemos la infraestructura, no tenemos el apoyo. ¿Qué le decís vos a esta gente? Sí, creo que ese es un tema bien complejo. La vez pasada hablaba así, es que ustedes deberían de pedalear en Europa, porque en Europa sí se puede y sí hay calles. Yo fui al Mundial de Niza y me llamó la atención que la única diferencia es la educación vial. O sea, vos ibas en calles así estrechas, sabes que en Europa las calles son bien pequeñas y la gente no pasaba hasta que no tenía un espacio prudente para que vos no corrieras peligro. Aquí es al revés. O sea, me vale madre, te pito, ahorriate o te tiro. Ya, entonces, el tema del tráfico yo sé que es bien complejo, pero muchas veces a mí me dicen, vos qué irresponsable. O sea, estás en bicicleta, porque sí me muevo en bicicleta entre el tráfico, pero creo que en vez de ser un irresponsable, trato de ser una solución al problema. Dejo de ser un carro y también me muevo en moto. Entonces creo que tengo esa visión panorámica y ese cuidado de anticiparte un poquito los movimientos que los carros cometemos y también manejo carro. Entonces sé también como por dónde va todos los manejos y pues ahí estoy. Gracias a Dios nunca me ha pasado nada y espero poder seguirlo haciendo. Sí. Y hace poco hiciste un fondo como de 8 horas, 300 kilómetros. Contanos qué fue esa locura y cómo celebras ese cumpleaños. ¿Crees esa locura? Sí, fue una amiga de Nicaragua que está actualmente aquí en Guatemala y en una historia ella publicó que quedará pendiente el tema de mi fondo. Habían dicho que era 229 porque era 200 más la edad. Y entonces le dijimos nosotros, no, aquí en Guate se hace tu edad por 10. Ajá. Entonces yo le dije, yo te doy ganas. Pero creo que tenía el tema de hombre mayo, tenía una carrera y dije, no, ahorita no puedo, entonces organicémoslo después de esto. Y al final de cuentas se unieron 2, 3 más amigos y al final le dimos. Vos sabes más que nadie el tema de pasar más de 5 horas encima de haciendo ejercicio en la bicicleta o corriendo, que ya la mente comienza a traicionarte muchas veces, pero sobre todo el tema de cuidar mucho la alimentación es clave en eso y creo que logramos hacerlo bien. Yo me la disfruté al máximo. Creo que mi nivel deportivo ahorita está bastante fuerte. El tema que traigo todo el background de ciclismo también me ayuda muchísimo y al final de cuentas fue una loquera, como le decimos aquí, que me la disfruté. O sea, entonces salió, sí. Cabal. A pesar de que otros crean que solo sufrimos, les prometo que es alegre. Sí, nos gusta. Al final de cuentas, sí, para hacer esto te tiene que gustar sufrir. Sí. Si no, realmente no lo haces. ¿Vos sí crees que es sufrimiento hasta cierto punto? Sí lo creo. ¿Y solo a nivel élite o a nivel general el deporte? Creo que cada quien sufre a su nivel. Porque ponerle, de hecho, a mí hay gente que me dice, no, es que ustedes como son élites o ustedes que son inmortales no sufren. Y es al revés. El sufrimiento creo que sí es distinto porque ponerle a nivel competitivo se trabaja, o sea, tu ácido láctico lo trabajas muchísimo más que una persona amateur. Obviamente te entrenas para ello, pero el amateur tiene un tema más mental de terminar
esa meta, ese objetivo que se puso. Entonces, son diferentes, ambos sufrimos. Eso lo tengo totalmente claro. En el tema de ese tema del hormigueo en los músculos y demás, creo que sí lo sufrimos más, o sea, lo aprendemos a tolerar mejor los élites y llegas a tener, vos también ya lo sabes, esa línea bien delgadita donde sabes si yo subo 5 o 10 segundos por kilómetro más, trueno. Sí. Entonces, eso es lo que al final de cuentas vos terminás aprendiendo a manejar. Sí, vas caminando en el filo de la navaja. Exacto, totalmente. Sí. Mira, ahí hemos hablado un poquito del ciclismo. Has hecho vueltas a Guatemala. Este año estuviste como gregario de Red Hook en la Vuelta a Van Traub. Sí. Contanos un poquito las motivaciones de seguir haciendo ciclismo a nivel profesional y qué significa también para vos no ser la estrella ahí. Sí, ese es... hasta se me enchinó la toalla. Mira, realmente creo que vos no, de esta parte no la platicamos, pero yo corrí para Ópticas Deluxe durante 4 años. Fue un proceso donde sí aprendí muchísimo y al final de cuentas donde vos crees, no, es que él va pedaleando solo en su bicicleta como en triatlón, pero el ciclismo es un juego de ajedrez realmente. Entonces los gregarios somos los peones, pero al final de cuentas gana uno, ganan todos. O sea, ese sentimiento cuando vos miras que un compañero ganó, o sea, obviamente no levantás las manos, pero fuiste parte de... Vos miras en el Tour de Francia y el que gana siempre agradece a su equipo. Porque todo el tiempo. Y sí hubieron ciertas etapas o ciertas competencias donde me tocó aprender de que sos gregario y aunque tuviera la capacidad de poder ganar, pero en ciclismo hay como puntos claves donde a vos te dan la oportunidad y si esa oportunidad no la sabes aprovechar, chao, hasta que tengas otra siguiente oportunidad y para entonces vas a tener que seguir siendo un gregario. Entonces sí me tocó, fue una época de aprendizaje en estos 4 años donde pasó el tema de la caída y demás. Al siguiente día o 2 días después Julio Padilla ganó una etapa y me la dedicó. Entonces ponerle, se siente rico también esa parte del compañerismo que uno tiene. Y por último en el 2020 cuando fue pandemia fue Vuelta a Guatemala. Creo que obviamente con la experiencia que vas ganando y demás, yo iba muy bien preparado, pero fue la competencia de ciclismo de las 6 carreras que yo hice, 8 carreras que yo hice de 10 días, donde peor me fue. La peor suerte que vos puedes imaginar en esa competencia la tuve todas. O sea, pinché y no llevaba, el carro ya se había ido, donde van como las llantas de repuesto. Cuando llegó el siguiente carro que me podía ayudar, no llevaba la llave Allen para quitar la llanta. O sea, pasé 10 minutos ahí solo, había tenido problemas del estómago, ya venía grave, súper débil, deshidratado y demás. Iba a ponerle vos que manejas un poquito watts o los que nos ven y manejan watts. Yo lograba empujar con suerte 230 watts. O sea, yo llegué a la meta de esa etapa rezando por no poder salir al día siguiente. Y llega el entrenador y me dice, mira, suerte, mañana todavía salís. Por 30 segundos todavía estás dentro. Y así, entonces, fueron cosas que fueron pasando en esa carrera. Al final, en el 8º día me da gripe. Y en el último, llega el 9º día y el organizador de la Vuelta a Guatemala me dice, si terminas la etapa hoy, mañana salís con el suéter de valores olímpicos por la perseverancia que tenés. Iba último en la tabla y es algo que tuve una página completa en Prensa Libre y no, en ese momento no tuve la humildad para publicarlo, porque dije, ¿cómo yo voy a ser el último si estaba tan bien preparado? Ya posiblemente vas a ver algo ahí en redes sociales donde voy a sacar algo, porque realmente sí creo que tiene mérito, que mucha gente ni lo entiende. Pero sí, entonces esa fue mi última carrera de ciclismo. Después me retiré del ciclismo y me dediqué a correr distancias largas en Ironman, pero siempre me quedé con esa espinita. Entonces, tanto de que había dejado de algo pendiente y de que siempre fue esa sensación de adrenalina que en el triatlón de distancia larga no lo tenés, eso de ir en el pelotón y que, o sea, de la nada te topa alguien o te toca moverte por un hoyo, un chucho, lo que sea. Esa adrenalina no la tenés en el triatlón. Entonces realmente regresé a algo que me hacía falta y la verdad es que estoy súper feliz porque lo estoy logrando llevar ambas de las manos. Y mucha gente me felicita y me dice, puta, qué fuerte estás. Perdón el francés. Pero se vale. Entonces, estoy muy contento de poder regresar al ciclismo y creo que todavía tengo bastante más para dar.
¿Y qué sentís vos de el refresco mental que te da a veces cambiar de disciplinas y poner tu enfoque en algo más? Sí, eso fue algo que sí extrañé la época que hice ciclismo, que el triatlón sí te da esa variabilidad de los entrenamientos, de que no todo es todos los días es lo mismo. Es algo súper rico poder tirarme a la piscina o cuando entras o está fría o está caliente. Yo muchas veces ni siquiera toco el agua para tener esa sorpresa de si va a estar caliente o va a estar fría. Si está frío, obviamente ya no me gusta, pero ya estoy ahí, ya lo hago. Ayer me pasó de que me tiré, el día estaba nublado, la calefacción de la piscina no estaba tan caliente y yo como, pero como estoy con el tema de regresando a nadar, me gusta. Dije, no, o sea, en 5 minutos se me quita. Tenía que calentar 500 metros y terminé calentando 1000 para terminar de entrar en calor y después ya me terminé disfrutando del entreno. Entonces, al día siguiente no tenés que volver a hacer el mismo, si no regresás y haces un entreno de carrera o el gimnasio o lo que sea. Entonces, sí me gusta y creo que el poder seguir llevando el ciclismo a alto nivel o el poder regresar a eventos de ciclismo de alto nivel como fue Vuelta a Guatemala, Vuelta a Mantraba, que fui o sea, poca gente creía que yo iba a terminar esa competencia. La etapa reina fue una etapa de 3,500 metros en 90 kilómetros, o sea, algo durísimo. Y como se corrió al principio, los primeros 20 kilómetros íbamos a 50 kilómetros por hora. Situaciones de carrera que, o sea, yo dije, tengo que aguantar lo más que pueda dentro del pelotón para recortar esa distancia, porque si no, no voy a llegar en el tiempo límite y me sacan. De hecho, en esa etapa sacaron a 2 de nuestros compañeros que, o sea, los mirás y es súper triste el tema de que te estás preparando súper bien pero así es el deporte y te toca salir, cabrón. Entonces, contento de poder y feliz de poder tener esa dinámica de hacer algo diferente todos los días. Me encanta, la verdad. Me gustan. Y me gustaría tomarnos unos 5 minutos de esta conversación que nos contés cuáles son tus siguientes objetivos y contarle un poco a la gente cómo te preparas vos, cómo se ve una semana para José Sáenz. Ok, bueno, siguientes objetivos. Hablábamos de que repetía carreras. Dentro de mis planes está hacer el medio Ironman de Cozumel en finales de septiembre y el full Ironman de Cozumel en finales de noviembre. Entre ese ínterin también tengo el planes de correr Vuelta a Guatemala, que son 10 días de carrera donde vienen equipos muy, muy fuertes. De hecho, creo que no mucha gente lo sabe, pero ponerle aquí en Guatemala corrió Carapaz. Ganador del Giro y demás, o sea, tiene Team Medellín, Team Nu, Siste Crédito, que estuvo ahorita o sea, al final de cuentas, Vuelta a Mantrao se volvió una Vuelta a Colombia en Guatemala. Del top 20 había un guatemalteco en ese top 20 y el resto era colombiano. Entonces realmente ellos estaban haciendo su carrera y después íbamos como que el resto. Al final es bueno porque ese fogueo que vas teniendo con gente de alto nivel, al final te obliga a subir. Entonces no es que sea algo malo, simplemente tenemos que aceptar nuestra realidad, de dónde está Guatemala y pues de ahí partir y tratar de subirlo. Claro. Y sí, este fogueo que vos mencionás para mí es algo bien importante, porque siento que cuando uno ya llega a ganar muchas carreras en Guate y te acostumbras a estar en el podio metido, a mí no me ha pasado que me acostumbro, digámoslo de esta forma, o que te acomodas, sino creo que el hecho de estar saliendo a competir te da como la humildad de tierra. Cabal, a nosotros nos pasó y nos lo decía un entrenador español que tuvimos por mucho tiempo, otra de las personas que te digo que me ayudó mucho a mí a crecer, que nosotros manejábamos las carreras como queríamos. En Guatemala éramos 3 y casi que hoy ganas vos, mañana ganas él y después yo gano. Ya cuando se fue volviendo, no tan así, pero sí era como que si hoy no le vamos a dar rápido en la natación, no importa pues, pero en la bicicleta, en la carrera nos rifamos. Entonces entras mucho en el tema de ya soy de los mejores de Guate y aquí estoy cómodo. Entonces, pero cuando salís, es bien decepcionante porque te pegan unas arrastradas que no querés regresar por otras. Entonces, pero a la vez es muy bueno como para decirte, ok, o sea, sí soy de los mejores de mi país, pero realmente afuera hay gente mucho más fuerte que vos. Entonces, ok, preparémonos y tratemos de llevar a Guatemala lo mejor posible. ¿Y vos cómo manejas la presión que la gente te va poniendo en las competencias? Creo que la presión se la pone uno, ¿ya? O sea, sí puedes. Bueno, de hecho también sí tienes una cierta presión de patrocinadores, ponerle a nivel competitivo élite, donde en Vuelta a Guatemala, Ópticas Deluxe, o sea, sí te pedía ganar una etapa, o sea, o 2 o 3, o cuantas pudieras, y si no ganabas,
el patrocinio del año siguiente no estaba asegurado. Entonces, ese tipo de presiones yo actualmente ya no las tengo, porque no corro porque realmente me gusta, me apasiona y porque simplemente quiero ser una mejor persona. Entonces, no estoy dependiendo de un resultado como tal, sino simplemente lo que quiero hacer es mejor que ayer. ¿Ya? Entonces, creo que ese tipo de presiones yo las manejo bastante bien. De hecho, una anécdota, cuando fui a competir al Mundial de Niza en el Ironman 70.3 me quedé dormido. Para la salida. Para la salida. Mi papá me despertó porque yo llevaba 2 teléfonos y el que había puesto las alarmas se quedó sin batería y había puesto a cargar el otro. Entonces mi papá fue el que me despertó y me dice, mijo, ya es tarde. Entonces yo me levanté, ya no desayuné, no preparé bien mis pachones y demás. Obviamente no fue el resultado que hubiera querido. Pero entonces ese tema de que no dormís, en mi caso ya son tantos años de estar compitiendo y que sé que al final de cuentas es un entreno con más gente. Entonces, pero sí mi filosofía es esforzarme y demostrarme a mí que lo que estoy haciendo da sus frutos. ¿Ya? Entonces por ahí voy manejando ese tema de la presión. Actualmente no tengo ningún patrocinador que me diga, mira, tenés que ir a ganar esta competencia. En el momento que lo tenga, o sea, si lo vuelvo a tener, creo que toca trabajarlo un poquito con el psicólogo, porque sí hay psicólogos deportivos que ayudan muchísimo, te dan ciertas herramientas que uno cree que no existen, pero sí te ayudan a solucionar muchos temas que nos pasan a nosotros los futbolistas. Sí, yo en una cita con un psicólogo deportivo me dijo porque yo sí me ponía mucha presión de que ya llegaba una competencia y la gente espera que estés en el podio, que espera que le ganes a cierta persona. Me dijo, no, lo que vos tenés que hacer es perder con querer una carrera. Ajá. No me importa si te paras en la meta, esperar a que pase el otro, pero perder una carrera. Ajá. Y para serte sincero, no me he atrevido a hacerlo en Guate. Pero creo que sí, ese asesoramiento profesional creo que es la mejor opción. Totalmente. Te dan una guía, unas herramientas para vos poder llevar y poder manejar esa presión, porque sí hay atletas, me refiero más a nivel mundial, que sí tienen Fórmula 1, sí, básquetbol, béisbol, que sí, o sea, y tienen un salario grande, o sea, mismo Tour de Francia también. Entonces creo que sí, nosotros, o por lo menos yo no vivo esa presión, pero sí hay gente que lo vive, pero sí también sé que hay herramientas que se pueden hacer para manejar ese tipo de presión o de nervios que te da las carreras. Sí. Mira, y triatlón son 3 deportes más gimnasio de prevención, 4 deportes haces vos. Y contanos un poquito, nos decías que madrugabas, pero ¿cómo balanceas el tema familia, trabajo y entrenamiento y en tu día? O sea, sé que siempre hay prioridades, hay cosas que pueden pasar durante el día. ¿Cómo haces para cumplir con esas 2, 3 sesiones al día que haces? Sí, la verdad te tenés que organizar muchísimo. Si yo ponerle normalmente el lunes, miércoles y viernes son 3 sesiones en el día. Carrera, natación y gimnasio. Si yo no me organizo y no sé ponerle que tengo una reunión a las 10 de la mañana, o sea, el que sufre en mi entreno. Ya, entonces ya aprendí que para no fallar a los entrenamientos, tengo que organizarme días antes apuntando cuáles son las reuniones, así como vos con vos hoy. Tengo natación, tengo gimnasio y demás, entonces ya voy estructurando yo. También soy un poco flexible porque obviamente no tengo un horario de oficina, entonces puedo ir cambiando ese tema de, ok, tengo una reunión a las 8 de la mañana, sé que me tengo que levantar a las 5 para por lo menos empezar a las 6. Y así lo voy estructurando, pero entonces ponerle cuando en épocas altas de entrenamiento, entreno de 20 a 24 horas a la semana. Entonces, sí es un montón de entreno. Obviamente, el fin de semana te volás 6, 8 horas de entreno en la semana. Entonces, también ahí compensas un cachito con el entrenamiento entre semana. Sí. Y contame, ahorita me gustaría hablar un poquito del tema de también sos emprendedor al final de cuentas. Totalmente. Tenés tu negocio de coaching y ¿cómo ha sido para vos este viaje del emprendedor y qué lecciones te ha traído a la vida emprender un proyecto como José Sáenz Endurance Coaching? Sí, eso es... creo que también te pone los pies en la tierra. Estudié una licenciatura en deportes, entonces sabía que mi camino iba a ir por ahí, porque de hecho, cuando me gradué del colegio fue como mi papá, mira, ¿qué vas a estudiar? Y yo, administración, papá. Entonces me dice, no, vos no estás hecho para estar 8 horas en una oficina, sentado en un escritorio en una computadora. No te voy a dejar estudiar aviación porque tus amigos,
no te van a hacer estudiar administración porque tus amigos van a estudiar administración. Entonces buscaba otra carrera. Entonces le dije, me quiero dedicar un año sabático a ser atleta profesional. Me dijo, ok, pero tenés que buscar y estudiar algo. Entonces, entonces quería estudiar aviación y me dijeron no. Entonces, bueno, entonces ahí voy a ver. Y entonces cuando ya llegó noviembre, diciembre, yo no sabía que iba a estudiar. Ya mi papá tuvo un reportaje de prensa y me dice, mira, esta licenciatura en ciencias del deporte, averigua. Y me cayó como anillo al dedo. Y actualmente entonces empecé con 5 atletas. Sporta me abrió las puertas en inicio. Empecé con 5 atletas, después fui creciendo a 10. Como con 10 me quedé como por 10 atletas como por 2-3 años. Y después ya subí a 20, ahí me quedé otros 2-3 años, después subí a 30 y era un número que yo creía que podía manejar porque siempre mi filosofía ha sido dar el mismo servicio para todos, o sea, teniendo 5, teniendo 20, 30, 50 o 100. Ya, o sea, vas a necesitar ir creciendo y ponerle actualmente, ya tengo un encargado de cobros, el contador, la de redes sociales. Entonces, tu equipo va creciendo. Pero siempre mi filosofía es voy a crecer, pero siempre voy a dar el mismo servicio a todos. Sí. Entonces, cometes errores. Creo que obviamente si hubiera, no sé, estudiado algo relacionado a la administración de empresas, que creo que si me hizo falta hubiera ahorrado bastantes errores que me han salido un poco caros. Pero al final de cuentas creo que es parte de lo bonito que el deporte te va enseñando a desafiarte y a ir aprendiendo a prueba y error de qué es lo que va funcionando. Entonces, por ahí iría el tema del coaching. Creo que sí. Y con temas de patrocinios, yo como también estoy con una posición similar a vos, al final creo que uno no puede elegir patrocinio solo porque te ofrecen dinero, sino también son marcas con las que te tenés que identificar y poder recomendar a tus clientes. ¿Cómo has encontrado ese balance de encontrar esos anillos que te quedan en el dedo y que son marcas con las que vos trabajas? Y mencionanos cuáles son. Totalmente. Al principio hubo una época donde me esforcé o me esmeré mucho en tratar de buscar patrocinadores y realmente cuesta muchísimo hasta que dije no. O sea, yo lo hago porque quiero y va a ser como que un hobby que al final de cuentas ahora termina siendo un trabajo porque creo que la gente en mí sí ve mucho el tema de que él lo hace. Entonces él da el ejemplo y al final de cuentas, como te dije en un inicio, me llena. Entonces, los patrocinadores han ido como, algunos he tocado yo unas puertas donde sé que lo necesito y otros que han llegado como que a buscarme, pero siempre trato de que sea algo afín a mi filosofía. O sea, no voy a venir a patrocinar algo con lo que yo no estoy de acuerdo. O que sienta que solo lo voy a hacer porque me va a dar algo de dinero o algún producto de más, no va por ahí. Entonces siempre creo que todo se va alineando al final de cuentas y la gente te va buscando cuando sabe que estás haciendo bien las cosas. Entonces por ahí creo que llevo el tema de los patrocinios. Obviamente si quisiera apoyo, sobre todo por el tema de los fogueos y poder viajar. Me he quedado corto. Tuve un patrocinador grande que era el que me apoyaba realmente con los fogueos, que fue Farmacom, y le agradezco mucho. Era el que me daba efectivo. Yo con eso lograba pagar inscripción, boletos, hospedaje y demás, y lograba tener 3-4 fuegos al año. Actualmente ya no lo tengo. Entonces JS ha sido mi patrocinador a partir de ahora. Después tengo Red Hook, que es la tienda de bicicletas. Está Forest Running con el tema de los zapatos. Está CIS, ponele que es otro de los grandes que me apoya bastante. Está Sporta con el tema del gimnasio, la piscina. Está Athletics, que es el gimnasio donde hago el fortalecimiento, que es específico para deportes de resistencia. Y creo que ninguno. Pero no me falte otro. Si no lo editamos y lo metemos por ahí igual. Mira, y hay mucha gente que dice como, no, el coaching no es un trabajo de verdad, o te vas a dedicar a esto de verdad, ¿por qué no vas a buscar un trabajo de oficina? ¿Has encontrado con esta resistencia de ciertas personas que a veces le tenés mucho cariño, pero no quieren que te dediques a esto? Sí, lo tuve en un inicio como diciéndole, vas a terminar siendo profesor de educación física en un colegio. Cuando empecé a estudiar la licenciatura en deportes, me da risa porque hubo alguien que terminó siendo entrenador. Entonces, es una buena forma, pero al final de cuentas, como te molesta el tema de que sienten, no trabajan en oficina, entonces
se la pela. O no, o lo ven como parte de un juego, pero realmente termina siendo, como vos dijiste, un emprendimiento. Y creo que realmente yo sí le veo todavía mucho futuro al tema del coaching y mismo otros aspectos que puedes llevar de la mano. Cuando yo estuve en la universidad hablaban de que el deporte era la cuarta industria a nivel mundial que más generaba. Entonces realmente ahí me dieron un chispazo de usar el que quiere puede, el perico donde quieres verde. Y aparte del tema de coaching, ¿tenés algunos proyectos que te emocionen, algo que querrás hacer a futuro, ya sea conseguir otros coaches que trabajen debajo tuyo, hacer eventos y seguir trabajando patrocinios, proyectos con patrocinadores, algo que nos querrás contar? Sí, la verdad está este tema de Athletics, es un gimnasio que tenemos en Sport actualmente que ha ido creciendo, gracias a Dios. Cuesta, vos sabes que un emprendimiento como cualquier otro también cuesta, pero actualmente estamos teniendo ese boom donde la gente ya está logrando llegar, teniendo la confianza y quedarse. Entonces ese es uno de mis proyectos a la corto, mediano plazo. Después otro que tengo actualmente es, siempre he tenido fue el tema de los Juegos Olímpicos. Creo que actualmente ya no estoy como para llegar a unos Juegos Olímpicos como atleta, pero dije, dentro de las bromas que hacía con mis amigos, y yo no llevo a Juegos Olímpicos como atleta, voy a como entrenador. Entonces creo que es algo que sí quiero hacer, tanto como personal como devolverle a Guatemala tantas cosas que me dio en su momento cuando estuve en selección nacional, que fueron 15 años aproximadamente estando en selección. Viajé por toda América básicamente. Entonces quiero devolverle como el conocimiento que yo fui adquiriendo por medio de eso. Entonces creo que es uno de los pasos, obviamente, que daré después de retirarme como atleta profesional, porque sí va a demandar bastante tiempo, pero sí lo tengo dentro de mi lista de pendientes. Buenísimo. Y a diferencia del trail, el triatlón sí es un deporte federado, un poquito más organizado, y dicen que el trail hoy es como el triatlón hace 10 años. Contanos un poquito cómo ves el deporte en Guatemala y cómo crees que se va a desarrollar en los próximos años. Sí, creo que el trail todavía tiene un poquito más de 10 años, o sea, hasta tal vez 20. Pero desde que yo entré ya era un deporte federado, ya era un deporte olímpico. Entonces tenías ese apoyo de parte de las organizaciones gubernamentales como CAG, Comité Olímpico y Federación. Entonces, creo que sí, el trail es bonito. A mí me gusta cuando me logro ir, vamos a platicar para hacer algún fondito o algo, pero te vas, te desconectas, te conectas con la naturaleza, tenés unas vistas increíbles, respiras aire puro, cosas que aquí con fondo en las Américas, sí, miras verde, pero realmente no es lo mismo que irte a meter a la montaña. Esperaría que algún momento el trail se puede incorporar en Juegos Olímpicos. Creo que es un poquito complicado porque son distancias muy largas que por temas televisivos no van a transmitir 24 horas. Exacto. Entonces, pero está agarrando un auge bien grande, lo cual también me gusta. O sea, tanto triatlón como trail, como ciclismo, como badminton, o sea, muchos deportes están agarrando mucho auge. El tiro con él, que tuvimos esas 2 medallas olímpicas, ahora miras a más gente que está practicando el tiro olímpico, no sé cómo se llama. Pero sí, creo que trail va a tener un boom que todavía no lo ha tenido. Pero en tema de olímpicos lo veo complicado por el tema de las transmisiones. De hecho, triatlón lo pasaron de una distancia estándar o olímpica al sprint, que es la mitad, por un tema de televisión. Y yo lo que he visto últimamente es que la gente, en general la sociedad, se ha disparado mucho a los deportes de endurance. Totalmente. Mi filosofía es que esto también viene a suplir como esa necesidad de una calma interna, que la vida a veces parece muy rápido, que el TikTok va a 1000 por hora, las bocinazos en el tráfico y el estrés en general. Y este deporte es una válvula de escape. ¿Vos cómo ves este tema? Totalmente sí, ponele, yo mismo lo digo con mis atletas, que cuando están pasando algún problema, además que lo tomes como una terapia. O sea, es un momento para vos que nada te lo quita. Sí, que al final el deporte es una terapia, y en especial el deporte de endurance. El deporte de endurance está agarrando un auge y se está poniendo cada vez más de moda. O sea, vos decís, hace 15 años decías el
running está de moda, ahora es el triatlón el que está empezando a estar de moda, lo cual a mí me conviene por el tema del coaching, pero y entonces va a haber gente que está migrando de carrera a triatlón, después se va a running o después a ciclismo. Entonces sí va a estar como que ese ciclo donde se mantiene el tema del endurance, donde la gente logra como despejarse y tener algún momento personal o único. Sí, y creo que no va al aspecto competitivo, en mi opinión. ¿Vos cómo ves? O sea, mucha gente critica como, se metieron a un Ironman, pero lo hicieron en 13 horas o hicieron su maratón en 5 horas y lo toman como algo malo. ¿Vos cómo lo ves? No, al contrario, esa es una competencia interna. O sea, vos no estás compitiendo en estos deportes de endurance de larga duración, vos no estás compitiendo con nadie más. O sea, sí, estamos los que queremos, ganar, pero esos somos como la categoría profesional o élite, pero después todo el tema de grupos por edad o mortales, como les dice, no lo hacen por un lugar. Normalmente se hace por un tema personal donde lo que querés es superarte. De hecho, yo también sí compito como profesional, pero mi objetivo es superarme. Ahorita estoy con el tema de querer bajar mis tiempos y romper mis marcas. Entonces quiero ir buscando competencias donde sean un poquito más rápidas, donde no haya tanto calor, que es donde suelo competir, porque lo que quiero es superarme. Entonces, ¿qué termina siendo la filosofía de cada persona que se mete a los deportes de resistencia? No estás compitiendo contra alguien, o sí hay una competencia, pero es sana. O sea, vos mirás a los ciclistas en el Tour de Francia que de la nada se mentan la madre o que cualquier cosa, pero después vienen, se saludan. Entonces dentro del ring sos uno, pero después de la competencia cruzar la meta y sos otro. O sea, entonces creo que esa es la parte bonita del deporte también. Sí, creo que la gente, como lo hemos repetido mucho en el podcast, cree que los élites son una clase aparte, cuando realmente solo son personas ordinarias entrenando de una forma extraordinaria y preparándose con más disciplina. Creo que el tema va más relacionado a la disciplina. O sea, la gente dice, no, es que vos porque sos élite, sí, pero es que yo vengo y, ya no me voy de fiesta, me reducí mi cantidad de alcohol en un 95%, trato de ser más disciplinado con mi sueño, dormirme todos los días a la misma hora para que mi sueño sea más reparador. Son detallitos que vos crees que, vos sí, pero hay gente que cree que eso no va a ser una gran mejora y realmente esos pequeños detalles son los que día a día te van a llevar a ser una persona extraordinaria. Sí, 100%. ¿Y qué se dice José Sáenz esos días que puso su alarma a las 4, no pudo dormir bien, quiere ponerle snooze a la alarma y no salir a entrenar? ¿Cómo manejas vos los días difíciles? Creo que el hecho de decir soy disciplinado es una respuesta, pero ¿qué es ese fuego interno que vos tenías? De hecho, hoy fue uno de esos días. Cabal, tenía que organizarme para poder venir acá y fue un tema de que ya vengo ciertas cantidad de días madrugando y hoy fue un día como no lo quiero hacer, quiero dormir un poquito más, pero sabes que tenés compromisos y te toca levantarte y empezar a hacer las cosas. ¿Qué me mueve? El que tenga un objetivo claro. Ya, cuando vos tenés un objetivo claro, es como que si vos no tenés tus objetivos claros, es como que vos agarres el carro, prendes el carro y ¿a dónde voy? Entonces muchas veces ahí es donde perdemos la motivación. Cuando vos tenés un objetivo claro, te subís al carro, pones en Waze, tengo que ir a zona 14 de las Américas o a carretera El Salvador y ya Waze te ayuda y te da las herramientas de por dónde debes ir. Pero eso ya se vuelve mucho más fácil. Entonces levantarte a las 4 de la mañana, cuidar tu alimentación, cuidar tu sueño, todos esos detalles que son los que te van a ayudar a poder llegar a tu objetivo o a tu lugar, a tu destino. Sí, entender el por qué y qué quiero antes de cómo lo voy a hacer. Exacto, totalmente. Ese es el problema de muchas personas que se formulan al revés las preguntas. Ya, ¿cómo lo voy a hacer si ni siquiera sé a dónde quiero llegar? Sí. Y sí, a mí me encanta hablar cabal ese tema de el hacer las buenas preguntas y que las buenas preguntas generalmente tienen las buenas respuestas. Totalmente. Y creo que al final todo el mundo nos está girando a hacer mejores preguntas. Hasta la inteligencia artificial, literal, usar la inteligencia artificial es hacerle buenas preguntas. Sí, porque si no le haces eso, vos no formulas la pregunta de la manera adecuada, no te va a dar la respuesta que vos estás buscando. Entonces por ahí tenés que cada vez, y el mundo
cada vez va más rápido y creo que uno tiene que formularse bien las preguntas para poder tener la dirección que realmente uno quiere o a dónde quiere llegar. Entonces también estar claro que tenemos que hacer esos sacrificios para poder llegar a donde queremos. Porque eso es lo lindo del deporte, al final de cuentas. O sea, si vos no pones tu empeño, trabajo, dedicación y disciplina, o sea, puedes ser muy bueno, puedes tener el presupuesto que querrás y demás, pero si no te dedicas, no vas a llegar. ¿Ya? Entonces, eso es lo lindo del deporte para mí. Buenísimo, José. Y antes de ir cerrando, si tuvieras que dejarle un mensaje a todos los que nos están escuchando, tomando en cuenta que son generalmente deportistas, ¿qué les dirías? Que todo es posible, que todo se puede hacer, que simplemente, como habíamos hablado, tenemos que realmente pensar qué es lo que queremos y simplemente ya sabiendo qué es lo que queremos y cuáles son nuestras metas, simplemente tengamos paciencia, disfrutemos de los procesos, porque al final de cuentas todo va a llegar siempre y cuando vamos bien las cosas. Me encanta. Hay una frase que me gusta que dice que el camino de las 1000 millas empieza con un solo paso. Así que creo que tener esa valentía para dar ese primer paso, la paciencia y el sistema de apoyo para poderlo lograr es la clave al final. Totalmente. Buenísimo. ¿Y cómo te podemos encontrar en redes sociales? Mi cuenta personal estoy como José Sáenz 24 en Instagram, José Sáenz en Facebook y tengo pendiente la de TikTok. Pronto, TikTok. Exactamente. Buenísimo. Y por último, ¿algún proyecto o alguna idea o algo que te emocione para los próximos 12 meses? Pues estamos pensando, tengo, como te decía, mis metas de poder romper mis récords. Creo que ya es una barrera alta a la que me estoy poniendo. Tengo que dedicarle mucho tiempo. Creo que voy por el buen camino. Hay veces que me molestan y me dicen, no, ya andaba buscando el retiro, pero creo que si Alejandro Valverde lograra el campeonato del mundo a los 42, me quedan por lo menos 8 años. Teniendo la dedicación y la disciplina, se puede lograr. Entonces, ambos, tanto como el deporte como personal, ir creciendo en los emprendimientos que tengo, como familia también empezar a crecer. Y ahí vamos a ir viendo qué otro reto vamos a poner. Bueno, élite. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros al Uphill Podcast. De verdad, tener a personas como vos, no solo a nivel deportivo, sino esa calidad humana. Y siento que el hecho de que estés dedicando tu vida al coaching y a las personas que te siguen y quieren mejorar, habla mucho de la calidad de persona que sos. Así que estoy seguro que es una conversación que todos se van a disfrutar muchísimo. Aquí José nos vino a dejar todas esas bombas de conocimiento, de sabiduría, y es un episodio que estoy muy emocionado por lanzar, que ustedes lo escuchen, que lo compartan. Y gracias a todos por escuchar otro episodio del Uphill Podcast. A Revive y a Molbu por el patrocinio y por darnos este increíble set para grabar. Así que gracias a todos. Nos vemos en un próximo episodio del Uphill Podcast.